Listo, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Jiménez, profesional de Red Global de Uniandinos. Vamos a iniciar con la charla de expertos con el señor Mauricio Arango. Em, Les quería preguntas y dudas, los manejamos por medio del chat. Al igual por el chat les estaré enviando la asistencia para que nos colaboren. No siendo más, Julián, ya puedes iniciar. Muchas gracias. Mi nombre es Julián García, soy coordinador de la red global de Uniandinos, específicamente en Silicon Valley y en San Francisco. Em, si no conocen sobre la red global de Uniandinos, tienen que saber que a nivel global, en muchísimas ciudades tenemos eh, este grupo que más que una red profesional se ha vuelto como una red de amigos y una red para apoyo social. Y cuando llegan ustedes a nuevas ciudades y no saben a quién conectar, con quién conectarse, pues busquen a los uniandinos que hablan su idioma. em, Entienden su contexto y tienen probablemente los mismos valores que ustedes. En California ha sido un éxito total, seguimos haciendo toda clase de actividades sociales, organizamos cumpleaños, salimos de paseo y también nos apoyamos en temas laborales. Em, Busquen, hay una página que se llama diasporauniandina.org, ahora ya la pongo aquí en el chat. Ahí tenemos también todas las charlas con expertos, que es una iniciativa de la Red Global Uniandina, específicamente en California. Llevamos casi 2 años aquí organizando esto y lo que hemos expuesto es el talento que hacen que tienen los uniandinos y cómo están impactando el mundo en todo ámbito, no solamente tecnología como hoy que vamos a presentar AI, sino también vimos metaverso, vimos temas políticos, temas de inmigración. Entonces es una oportunidad muy bonita para la gente uniandina que está por fuera del país, que quieran conectarse y mostrarnos qué es lo que están haciendo. Es genial. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Mauricio Arango. Em, es un experto en AI que ha trabajado, primero ha sido profesor bueno, primero es un andino, tiene maestría en ingeniería eléctrica, en ingeniería de sistemas de Stony Brook University, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, de Yale, ha trabajado en el Bell Communication Research Lab, creo que se llama así, Sun Microsystems y Oracle. Y es un placer tenerlo hoy aquí entre nosotros. Mauricio, muchísimas gracias por aceptar dar esta charla. Decirte que ha sido la charla con mayor respuesta de la comunidad, y entonces es un gran honor tenerte aquí entre nosotros. Muchísimas gracias y bueno, si quieres decir algo antes de comenzar, después les cuento cómo nos vamos a organizar el día de hoy. Pues mil gracias, Julián, por esta introducción y gracias a ti y a Uniandinos por la invitación a dar esta presentación. Eh, si quieres, comenzamos ya. Perfecto. Entonces, Eh, vamos a ver, va a haber tres partes. Una parte introductoria, que son más o menos 30 minutos. Luego vamos a tener una charla, un espacio de 5 minutos para que hagan sus preguntas. Todo el tiempo el chat está abierto. Por favor, hagan sus preguntas allí. Yo voy a tomar nota de ellas. Yo voy a moderar esto. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio mientras Mauricio nos da la charla. Y cuando sea el momento de hacer las preguntas, abrimos los micrófonos. Después vamos a tener otros 30 minutos para hablar temas más técnicos, otros 5 minutos para eh, preguntas. Al final vamos a hablar de los riesgos y vamos a tener más o menos 20 minutos de preguntas. En total, esperaríamos 1 hora y media, hacia las 10:30 deberíamos estar terminando. Gracias, Mauricio. Por favor, ilústranos. Julián, vamos a grabar esta sesión. Ya está siendo grabada. Sí. A ver, Bueno, una última cosa es, todas las charlas que hemos dado, ya tenemos más de 10, quizás 15 charlas, están en la página diasporauniandina.org. Allí pueden encontrar cualquiera de las sesiones anteriores. Y esta va a quedar allí una vez finalice. Es correcto, y al igual, digamos que las grabaciones están subidas también a YouTube, entonces cualquiera que esté interesado me puede escribir y yo se la puedo compartir. eh, bueno, muy bien. Entonces, ¿comienzo ya? Sí, señor. Gracias, Mauricio. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con todos
estos compañeros exuniandinos. Eh, el objetivo de esta charla sobre inteligencia artificial es darles una introducción a esta área de tal forma que pueda servirles como un mapa para navegar el impacto tan grande y los cambios que está causando tan grandes en nuestras vidas y en general en nuestras sociedades. La agenda de la presentación incluye los siguientes temas. Primero, ¿qué es inteligencia artificial? Luego, algunos ejemplos de inteligencia artificial, seguido por una breve historia. Luego hablaré de aprendizaje automático, de redes neuronales, de inteligencia artificial generativa, que es posiblemente el tipo de inteligencia artificial que la mayoría de nosotros ha estado más expuesto en los últimos 3 años a través de los chatbots. Y finalmente hablaré de riesgos de inteligencia artificial. Para definir qué es inteligencia artificial, hay un reto grande porque primero habría que, o es necesario saber qué es inteligencia natural o inteligencia humana, pero esto es el territorio de varias disciplinas, incluyendo la psicología, la filosofía, la psiquiatría, la neurociencia, y cada una de ellas tiene diferentes perspectivas y, por lo tanto, eh, no necesariamente siempre están de acuerdo en qué es inteligencia, pero algo que sí sucede es que todas coinciden en que inteligencia es un conjunto de capacidades, de atributos que tienen los seres humanos. Y estos atributos incluyen eh, la capacidad de visión, la capacidad de entender y responder al lenguaje hablado y escrito, de analizar datos, de aprender de experiencias, de elaborar planes y hacer recomendaciones. Entonces, lo que se puede hacer es definir inteligencia artificial como la capacidad de un sistema computacional de emular estas capacidades que tienen los humanos. Y aquí hago énfasis en la palabra emular. ¿Sí? La inteligencia artificial es una emulación, es una imitación de algunas de las capacidades de la inteligencia humana. En cuanto a aplicaciones de la inteligencia artificial, eh, la cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial crece día a día en forma bastante grande, pero aquí aprovecho para hacer una aclaración de términos, y es que hoy en día inteligencia artificial se usa en forma intercambiable con otro término importante que es machine learning, y como ya dije, se usa en forma intercambiable machine learning e ¿Cómo? inteligencia artificial, El lunes. pero la De inteligencia, gramática de una vez afuera, pero sí, pero vengo ya. Pero te tendrás algún micrófono. eh, Ah, un bueno, un gran favor es Perdón, que un segundo, espérate. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Sí. volviendo, entonces, la inteligencia artificial en relación con el machine learning, la relación es la siguiente. La inteligencia artificial es el área general y machine learning es una subárea dentro de la inteligencia artificial, pero es una subárea crítica porque es la ingeniería de la inteligencia artificial, es la tecnología que se utiliza para construir las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, todas estas aplicaciones que voy a mencionar ahora son aplicaciones de machine learning, pero que en general en las redes sociales o en la prensa las vemos como aplicaciones de inteligencia artificial. El primer grupo de aplicaciones las llamo transparentes porque son aplicaciones que no vemos cuando las usamos o no estamos conscientes de que existen, pero están ahí y están cumpliendo un rol importante. Y la otra razón por las que las puse ahí es porque son aplicaciones que son relativamente viejas, tienen más de 20 años, pero siguen siendo muy importantes. La primera es la detección de correo basura en sistemas de correo electrónico, que es algo que posiblemente
utilizamos todos los días. La segunda son sistemas de recomendaciones. Estos son sistemas que sirven para recomendar contenido, por ejemplo, en la plataforma de Netflix, o para recomendar productos en plataformas de comercio electrónico como Amazon. Eh, pero otras aplicaciones como traducción son bastante visibles. La traducción automática es algo que muchos de nosotros usamos y tiene una gran utilidad. También tiene muchísima precisión. Se ha desarrollado bastante en los últimos años, especialmente con el uso de inteligencia artificial generativa. Una aplicación que ha tenido mucho impacto en medicina es la detección de cáncer de piel, algo utilizada por dermatólogos. Y esta es una aplicación de visión combinado con clasificación. Es una aplicación de Machine Learning y lo que permite es que con imágenes de lesiones en No la, están completos, pero tiene. Continúa, por favor. con imágenes de lesiones en la piel, eh, se puede, esta aplicación de visión y clasificación puede determinar si una lesión es cancerosa o no, o la probabilidad de que una lesión sea cancerosa o no. Y esto pues es de gran utilidad para médicos dermatólogos. Eh, en los últimos años surgió una aplicación muy importante en química que se llama AlphaFold. Esta aplicación permite la predicción de estructuras de proteínas. En las proteínas, que son cadenas de aminoácidos, la forma que toman estas cadenas es extremadamente importante para las características de la proteína, pero los químicos y bioquímicos, antes de tratar de construir una nueva proteína, tienen que hacer muchos ensayos de qué formas van a ser útiles. Esta aplicación de predicción de estructuras facilita ese proceso y reduce los tiempos increíblemente. Ha sido tan importante esta aplicación que los autores de ella, y ellos trabajan en Google DeepMind, ganaron el Premio Nobel de Química el año pasado. O sea, dos investigadores de Machine Learning ganaron un Premio Nobel de Química. O sea, es algo totalmente sorpresivo e importante. Finalmente, las herramientas de inteligencia artificial generativa, que como dije son las que posiblemente todo el mundo ha estado más expuesto, herramientas como ChatGPT, y que también se les llama grandes modelos de lenguaje. Y una parte importante de esta charla va a estar dedicada a entender algunos de los fundamentos básicos de estas herramientas. Voy a dar una breve historia de la inteligencia artificial porque es importante para tener más contexto. La inteligencia artificial no apareció hace 3 años con el surgimiento de ChatGPT y los otros chatbots similares. Es una historia larga, ¿sí?, de casi 80 años, y comenzó en los años 40 del siglo pasado, cuando se empezaron a plantear los conceptos fundamentales de cómo utilizar computadores para hacer máquinas inteligentes. En particular, en 1943, dos investigadores del MIT, Warren McCulloch y Walter Pitts, desarrollaron el primer modelo matemático de una neurona artificial y propusieron poder construir redes de estas neuronas artificiales y utilizar estas redes como mecanismos de computación. Esto fue el inicio de las ideas de considerar el cerebro humano como una máquina computacional. Y esta idea del cerebro como un computador sigue estando al centro del pensamiento de muchos de los investigadores en inteligencia artificial. Luego, en 1950, un matemático inglés, Alan Turing, publicó un
un artículo titulado Computing and Machinery and Intelligence. Y en este artículo él fue el primero en el mundo en proponer el crear máquinas inteligentes utilizando computadores. También en este artículo él se planteó, bueno, al lograr crear máquinas inteligentes o que emulen inteligencia, ¿cómo puedo determinar cuál es el nivel de inteligencia que tienen y cómo se comparan con los humanos? Y para esto planteó una prueba que hoy en día se llama la prueba de Turing, que consiste en lo siguiente: hay un evaluador y también hay una persona y un computador, pero los tres están en cuartos diferentes. El evaluador no sabe quién es computador ni quién es persona, y el evaluador a su vez se puede comunicar con las otras dos entidades a través de mensajes de texto. Y esta comunicación le permite al evaluador establecer conversaciones, y el objetivo es, a través de esas conversaciones, determinar quién es computador y quién es persona. Si el evaluador, después de estas conversaciones, no puede determinar quién es computador y quién es persona, quiere decir que el computador pasó la prueba de Turing. O sea que el computador puede decirse que tiene, en cuanto al lenguaje, una inteligencia comparable a la de una persona. La prueba de Turing, la primera vez que la ganó una aplicación de computador fue hace más o menos 10 años. En los últimos 3 años, con los GPT y chatbots similares, eh, han podido pasar la prueba de Turing, pero sigue siendo un concepto muy importante en la investigación en inteligencia artificial, porque hay que evaluar y siempre presenta el reto de, bueno, lo que hemos logrado, qué tan inteligente es, y eso es el objetivo de la prueba de Turing. En 1956 eh, hubo una conferencia muy significativa en la Universidad de Dartmouth, en New Hampshire, Estados Unidos, en la que participaron los principales investigadores que estaban estudiando esta nueva ciencia, esta nueva tecnología emergente de inteligencia artificial. Se reunieron por un tiempo considerable, como 2 o 3 meses, y por un lado de ahí salió el término de inteligencia artificial, y por otro lado salió la agenda de investigación que se utilizaría en inteligencia artificial en las próximas décadas. Después de la conferencia de Dartmouth, eh, la investigación de inteligencia artificial se fracturó en dos bandos. El primero se llamó la inteligencia artificial conectivista, eh, que estaba orientada a utilizar redes neuronales y tenía una base matemática importante, y fue lo que eventualmente evolucionó en lo que llamamos hoy Machine Learning. La otra era el grupo, lo llamaban el grupo lógico o logicista en inglés, y el grupo de inteligencia artificial lógico fue el que predominó después de la conferencia de Dartmouth y duró varios años, por lo menos 20 años. Y la idea de la inteligencia artificial lógica era emular el razonamiento humano, representando el conocimiento a través de reglas deductivas. Estas reglas deductivas son como los eh, postulados if-then que se utilizan en lenguajes de programación, y son similares a los... esto, digamos, tiene orígenes muy antiguos. Eh, Aristóteles fue el primero en utilizar, en plantear el uso de lógica para hacer razonamientos, y existen lo que se llaman los silogismos, que planteó primero Aristóteles. Un ejemplo, por ejemplo, es eh, si todos los humanos son mortales y Juan es humano, entonces Juan es mortal. Eh, el apogeo de la era lógica lo tuvieron, llegó a través de unos productos que se llamaron sistemas expertos. La idea de los sistemas expertos era construir bancos de reglas
en determinadas áreas del conocimiento, de la industria. Y estas reglas las tenía que recolectar un grupo de expertos y era necesaria codificarlas manualmente. Eh, Estos sistemas expertos, algunos de ellos fueron exitosos. Por ejemplo, un sistema experto para farmacología que permitía darle los síntomas de un paciente y el sistema experto podía generar sugerencias de medicinas que pudieran servir a ese paciente. Sin embargo, las expectativas que se crearon con sistemas expertos fueron altísimas y no cumplieron con las metas que se esperaban. Se perdió el interés económico y la era lógica de inteligencia artificial se apagó. Alrededor de mediados de los 80 revive la era conectivista, eh, y esta se orienta a usar, como ya dije, redes neuronales. Está basada fuertemente en matemáticas. Las áreas de matemáticas que se utilizan son la probabilidad, el cálculo, el álgebra lineal, la optimización. Y la idea es que en el enfoque conectivista, en vez de codificar reglas a mano, se construyan sistemas de inteligencia artificial que aprendan estas reglas a través de datos históricos. El otro hito importante en la historia de inteligencia artificial fue en el 2012, eh, en una conferencia que se hacía anualmente, que se llamaba la conferencia de ImageNet, que era una conferencia y un concurso de proyectos para ver cuál podía tener mejor desempeño en identificación de imágenes. Entonces existía una base de datos de ImageNet con millones de imágenes y la idea era que un software de Machine Learning pudiera reconocer el máximo número de imágenes posible. En el 2011 el nivel de precisión de reconocimiento fue del 40% en el concurso. Eh, Llegó un grupo nuevo de la Universidad de Toronto, liderado por el profesor Jeffrey Hinton, eh, y este grupo, que se llamaba AlexNet, ganó el concurso, pero lo ganó con un nivel de precisión del 80%, o sea que de un año a otro duplicó del 40 al 80%. Esto revolucionó Es la, que no me la- no dígale si ya está pagado, que nos manda este correo, ahí marcó el correo Por favor, puedes apagar tu micrófono. y que lo mande, y si no, pues podemos hacer pago. Mauricio, te silencié por error, lo siento. Pues, bueno, gracias. Bueno, lo que sucedió en ImageNet en el 2012 revolucionó el Machine Learning y por ende inteligencia artificial. ¿Y por qué sucedió esto? Porque este grupo de AlexNet utilizó lo que se llama hoy en día como redes neuronales profundas o en inglés Deep Neural Networks. Y estas son el tipo de redes neuronales que se utilizan hoy en día para prácticamente todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Eh, pero recalco que esto comenzó en el 2012. Bueno, he hablado hablado ya varias veces de Machine Learning y como dije, el término se utiliza intercambiablemente con inteligencia artificial, pero el punto clave para recordar es que Machine Learning es la ingeniería de la inteligencia artificial. La idea fundamental de Machine Learning es utilizar algoritmos para aprender reglas o funciones que sirvan para hacer predicciones. Entonces, en otras palabras, lo que hace Machine Learning es automatizar la producción de reglas. Las reglas son funciones, como vamos a ver, eh, y contrastándolo con la inteligencia artificial lógica, eh, vemos que en Machine Learning lo que se hace es que no hay un proceso manual de construcción de reglas, sino que la construcción de las reglas las hace un algoritmo.
O sea, al algoritmo de inteligencia artificial se le entregan unos datos y el algoritmo produce una salida es un modelo y ese modelo son reglas que se han generado automáticamente. Mm, perdón. En este diagrama, como ven aquí, el diagrama de la derecha, es un diagrama de todas las subáreas que existen en Machine Learning. Es un área bastante extensa, pero hay tres subáreas principales que son Machine Learning supervisado, Machine Learning no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Eh, en esta presentación voy a hablar solamente de Machine Learning supervisado y específicamente de un área de Machine Learning supervisado que se llama regresión. Entonces, mirando Machine Learning supervisado, ¿cuál es el problema que está resolviendo este tipo de Machine Learning? El problema es la identificación de funciones, de procesos en los cuales no se conoce qué es lo que está haciendo el proceso. O sea, tenemos una caja negra, sabemos que esa caja negra recibe unas entradas y produce unos resultados, unas salidas. Eh, pero si queremos hacer predicciones de qué pasaría con ese proceso si le damos otra entrada, pues sería muy bueno tener un modelo, una función que emule ese proceso que hasta el momento es desconocido. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues la forma de hacerlo es utilizar la información histórica que tenemos de pares de entrada X y salida y utilizar algoritmos para poder descubrir qué es lo que está haciendo esa caja negra, para poder crear un modelo o una función de esa caja negra. Eh, entonces, el, el- la materia prima de el Machine Learning supervisado son los datos históricos. Los datos históricos es lo que va a alimentar un algoritmo de Machine Learning supervisado. Y la salida de ese algoritmo de Machine Learning supervisado va a ser un modelo. Cuando digo modelo, me estoy refiriendo a una función y esa función me permite que para nuevos valores de X yo pueda tener un estimado de lo que va a ser la salida Y. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo hacer, esto se puede aplicar a todo tipo de procesos, a todo tipo de sistemas en los cuales yo tenga información de entradas y salidas. Para ser un poco más específico, algunos ejemplos de Machine Learning supervisado. Dije que había dos tipos de Machine Learning supervisado, regresión y clasificación. Eh, regresión, un eje- regresión en regresión los datos de entrada son valores numéricos y los datos de salida también son valores numéricos. Por ejemplo, si tengo información de una población, de la estatura y el peso de los individuos de esa población, yo puedo hacer un modelo que, dada la estatura, me haga una predicción del peso. ¿Sí? Ese es un modelo, ese es un ejemplo clásico de regresión lineal. Pero también en clasificación, muy parecido, la entrada son valores numéricos, pero la salida no son valores numéricos, sino son identificadores. Y un ejemplo clásico es el que mencioné antes de detección de correo basura. La salida, la entrada puede ser la longitud del correo electrónico y el número de la longitud en palabras del correo electrónico y la salida puede ser un identificador que tenga valores de spam o no spam. Eh, Otro ejemplo un poco más detallado de regresión es un modelo que me permita predecir el valor de una propiedad. Si yo tengo información histórica del área de la propiedad y del precio de venta de propiedades en el pasado, eh, esos valores históricos me sirven para hacer un modelo lineal. Un modelo lineal quiere decir que, que la función va a ser una línea recta y una línea recta la puedo definir con solamente dos parámetros.
sea, utilizando una ecuación del tipo y es igual a C0 más C1x. Los dos parámetros de la ecuación lineal son C0 y C1. ¿Sí? Cuando comienzo, yo tengo los datos, pero no tengo los valores de los parámetros C0 y C1. El proceso de lo que hace el algoritmo de regresión es encontrar estos valores C0 y C1. Los valores C0 y C1 son el modelo. O sea, yo lo único que necesito para un modelo es los valores de los parámetros. Entonces, si después de correr, de entrenar el modelo, obtengo los valores C0 y C1, yo puedo utilizar este modelo. Si llega un cliente y tiene una casa que quiere ofrecer a la venta, me da el área, yo le puedo dar una predicción de lo que podría ser el precio de venta. El algoritmo que se usa para este tipo de regresión es comúnmente, hay varios algoritmos, pero el que más se utiliza hoy en día se llama descenso por gradiente. Y hay múltiples variaciones de este algoritmo, pero en general funciona de la siguiente manera. Y quiero darles algo de detalle en esto porque muchas veces oímos hablar de inteligencia artificial, de machine learning, de algoritmos y de modelos, pero no sabemos de qué se trata todo eso. Lo que quiero, aunque no sea todo lo que digo ahorita totalmente claro, quiero que tengan una idea general. Entonces, utilizando los datos históricos en el caso de la regresión para encontrar los parámetros C0 y C1 de esta regresión lineal, tengo datos históricos X y Y de los precios del área y los precios de venta de las casas. Y esta lista tiene una longitud n, o sea, tengo un número considerable de pares entrada-salida. El método iterativo de descenso por gradiente es el siguiente. Primero comienzo con valores aleatorios para los parámetros C0, C1. Esto me permite calcular valores de la función, pero estos valores de la función van a estar totalmente equivocados. De todas maneras, calculo valores y utilizando la función y los valores de x que tengo. Estos valores y calculados los voy a comparar, los voy a restar de los valores históricos y, o sea, voy a restar y asterisco de y histórico, y esto es lo que se llama el error. El error es lo que me permite poder ajustar los valores de los parámetros. Entonces, utilizando el, ¿por qué se llama gradiente? Porque voy a tomar el gradiente es una derivada parcial, voy a tomar las derivadas de cada uno de estos parámetros, eh, y estas derivadas, estos gradientes me van a permitir hacer ajustes a estos parámetros, y dependiendo si el gradiente es positivo o negativo, voy a aumentar o a disminuir el valor de los parámetros. Y este proceso es iterativo, o sea que voy a ir repitiendo este loop hasta que el error sea muy pequeño. Esto a grandes rasgos y muy rápidamente es en lo que consiste un algoritmo de regresión utilizando descenso por gradiente. Ahora voy a hablar de neuronas y redes neuronales porque pues, son un elemento fundamental de la inteligencia artificial moderna. Pero la neurona artificial que inventaron McCulloch y Pitze en el 43 era algo así como está en esta gráfica, ¿sí? Las neuronas naturales eh, tienen un núcleo y tienen unos puntos de entrada que son las dendritas. Estos son los puntos a donde llegan los axones de otras neuronas, ¿sí? Y la salida de una neurona natural se llaman los axones, ¿sí? El, el modelo de neurona artificial es mucho más simple, pero lleva la idea fundamental
neurona natural. Entonces, lo que tenemos es un sistema en donde hay varias entradas X1 hacia XM. Eso es el equivalente de las dendritas. Y las dendritas, estas entradas o dendritas artificiales tienen un peso asociado que se llama W. Entonces, si tenemos entradas de 1 a M, vamos a tener pesos W1 a WM. Lo que hace, la operación que efectúa la neurona natural es que toma estas entradas, que las entradas X1, X2 a XM son las conexiones, son los valores que llegan de otras neuronas, ¿sí? Las neuronas naturales están interconectadas, las artificiales también. Aquí va a haber otras neuronas artificiales que generan valores que se alimentan a las entradas de esta neurona. Entonces, las entradas se multiplican por sus pesos correspondientes. Esto genera un valor G. Este valor G se le va a aplicar a una función no lineal y la salida de la función no lineal es la salida de la neurona artificial. Esto es lo que se llama hoy en día un perceptrón. Estos perceptrones pueden aprender. La forma de aprender es ir modificando estos pesos, o sea, teniendo información de los datos de entrada y los datos de salida, yo puedo, utilizando un algoritmo de descenso por gradiente, como expliqué antes, puedo ir modificando iterativamente estos pesos hasta encontrar una función que pueda modelar la función de entrada-salida. Pero las redes neuronales, perdón, las neuronas raramente se utilizan en forma individual. La forma de utilizarlas son redes y estas redes, pues en general son de muchas neuronas. Ya mencioné antes el concepto de redes neuronales profundas, que son profundas quiere decir que tienen muchas capas y cada capa tiene muchas neuronas. Cada una de estas flechas tiene un peso y cuando hablamos de aprender funciones con redes neuronales, a lo que nos referimos es a aprender los valores de estos pesos que hay entre las diferentes neuronas artificiales. Este tipo de estructura de redes neuronales se llama eh, perceptrón de multinivel o multilayer perceptron. Uso el término en inglés porque es el que ustedes van a ver en la literatura, MLP. De hecho, en las redes de Large Language Models de inteligencia artificial generativa, tienen una gran cantidad de MLPs, de Multilayer Perceptron, como vamos a ver en un momento. Para poder aprender con redes neuronales, es necesario también hacer regresión. Eh, y la regresión que se hace es como la expliqué antes, es por descenso de gradiente, pero tiene una variación muy importante que es lo que se llama eh, backpropagation, porque cuando se hace eh, descenso por gradiente, y por ejemplo, si lo hago en una sola neurona y calculo los gradientes están calculados en el último nivel, en el nivel de salida. Eh, eh, pero yo tengo también que alterar los pesos de las capas anteriores de neuronas. Entonces, ¿cómo hago para mover información de gradiente de la última capa a las capas anteriores? Y la forma de hacerlo es un mecanismo que se llama backpropagation. No tengo tiempo de explicarlo ahora, pero es extremadamente importante y es algo que van a ver muchísimo al trabajar si, digamos, leen o estudian más sobre redes neuronales. Bueno, voy a hacer una pausa aquí eh, antes de entrar a esta otra parte de la charla para ver si tienen algunas preguntas.
Vamos a abrir los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Por ahora solo decir, Mauricio, que es magistral todo lo que nos estás contando. Me alegra mucho haberte contactado. Muchas gracias, Hernando. Vale. Bueno, una pregunta de Elkin es ¿cómo se llama el app de la detección de cáncer de piel? Bueno, me imagino que no es un Eh, app, pero la verdad que no me acuerdo ahorita, pero lo sí, buscamos. sí, lo podemos buscar. Y me imagino que, bueno, yo trabajé un poco en ingeniería biomédica también y por lo general no salen apps directamente, sino lo que se hace es vender una patente a una empresa que lo instala en en sus equipos. Sí, exacto, exacto. Sí, es posible que no es algo que esté disponible en un teléfono móvil, sino es parte de un equipo de una oficina médica. Correcto. Vale. Tengo un comentario para Mauricio. Aquí Manuel Dávila. Sí, Manuel, sí, claro. Hola Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Este es un comentario un poco al margen en lo siguiente. Yo lo llamo la humanización de las tecnologías. Los verbos con los cuales nos hemos conectado con las tecnologías las han humanizado. Hay que ver, por ejemplo, cuando la gente conversa con ChatGPT, que casi considera que está hablando con un ser humano. Le agradece, ¿sí? Le pide excusas porque no entendió lo que le dijo, ¿no? Le pide más información, queda muy agradecido. Si es bogotano, peor el saludo al ChatGPT, tenga la bondad, si le parece. La humanización de los robots, que son máquinas automáticas, digamos, a través de el aspecto humano de las máquinas, el hecho de que a Sofía, la robot, le han dado cédula saudí, en Arabia Saudita creo que fue, eh, hace que la gente se interactúe con las plataformas como si fueran realmente personas, ¿sí? Yo he venido trabajando un poco el tema de el rescatar al ser humano de la IA. Hoy sale un artículo parecido en El Tiempo donde habla de suicidios, muchachos que han considerado al ChatGPT un compañero de vida, ¿sí? De consultas, que creo que es donde está uno de los temas peligrosos en esto que tú estás explicando tan bien, tan técnicamente. Entonces, es dejar como el comentario, ¿no? ¿Cómo deshumanizamos las tecnologías ante la gente? Un ingeniero de sistemas puede saber, los que hacemos software, más o menos cómo es que se pueda desarrollar esta cosa tan maravillosa, pero una persona normal, sí, humaniza el computador. Los niños humanizan. Un Alexa en el cuarto de un niño o una niña es lo peor que se le puede dar de regalo, porque se va a convertir en su mejor amigo, comillas, ¿no? De Entonces, acuerdo. dejo ese temita así como para el barniz, ¿no? Mauricio, para ver de pronto algún comentario tuyo, a ver si estamos muy desfasados. No, no, este es es un comentario muy válido y de hecho voy a tocar en algunos de estos puntos en la parte final de los riesgos de inteligencia artificial. O Ah, sea, es un punto muy importante. bueno, muchas Por- gracias. sí, gracias. Bueno, entonces, Julián, ¿sigo adelante? Sí, yo creo que no hay más preguntas por el momento. Viene quizás la parte más interesante o más actual, que es LLMs, que es la base de ChatGPT y estos sistemas expertos. Bueno, viene bien interesante. Por favor, continúe. Perdón, perdón, no sabía cómo pedir la palabra. Ah, dale. Tenía un comentario, pregunta. Sí, señor. ¿Puedo? Sí, Sí, claro. puede ser, estamos ya un poco sobre el tiempo. Si puede ser breve, mejor Sí, todavía. muy rápido. Uno de los mayores intereses que tenía en oír esta conferencia del doctor Arango era tratar de entender
cómo estos sistemas aprenden. Y con lo que acaba de describir del sistema neuronal, tengo la idea ya en la cabeza. Pero entonces yo no sé si al concluir estoy en lo correcto. En realidad el aprendizaje no es que adquiera un conocimiento diferente a lo que dicta el input y los modelos que hay en las neuronas con el output. ¿Es solo eso, un ajuste? ¿Eso es lo que se entiende por aprendizaje de un sistema de inteligencia artificial? Sí, si entiendo bien la pregunta, sí, lo que está aprendiendo es lo que se puede extraer de los datos históricos de entrada y salida. O sea, un sistema no va a aprender algo que no existe, aprende algo que existe determinado por los datos de entrada y salida. No sé si eso le Sí, sí, ayuda. ok. Muchísimas gracias. Sí, sí. Eso, quiero decir, eso le da un marco de límite al modelo, no es que se Correcto, desboca a correcto. reemplazar al humano. El modelo no se está inventando algo nuevo, lo que está es Correcto, ok. tratando de simular algo que no se entiende, pero que sí hay información de entrada y salida. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Era eso. Perfecto. Gracias. Un saludo al doctor Majerovich, que creo que fue mi profesor de sistemas lineales en el segundo semestre del año 70. Muchas gracias. Un gusto oírte. Bueno, entonces, seguimos con la inteligencia artificial generativa. Y la inteligencia artificial generativa, que también se implementa a través de lo que se llama grandes modelos de lenguaje, pues es la base de sistemas pues, que están teniendo un rol muy visible hoy en día, como los ChatGPT, como los equivalentes de Gemini, de Claude, etcétera. Y el motor central de un LLM es lo que se llama un transformador. Y los transformadores son redes neuronales que implementan modelos de secuencia. Y los modelos de secuencia son modelos de aprendizaje automático en los cuales se ingresan secuencias de datos y generan otras secuencias de datos. Y existen estos LLMs pueden manejar varios tipos de secuencias de datos. O sea, el lenguaje hablado o escrito se puede codificar como una secuencia de símbolos, ¿sí? Y esto es específicamente lo que se hace cuando se le entra información a un modelo de lenguaje. Pero no solo es lenguaje, sino también yo puedo hacer secuencias de componentes de imágenes, ¿sí? Yo una foto la puedo digitalizar y esa digitalización la puedo eh, linearizar como una secuencia de píxeles, ¿sí? O sea, en vez de ser una secuencia de letras, va a ser una secuencia de píxeles. Puedo hacerlo algo similar con audio, puedo hacer algo similar con series temporales y otros tipos de información que tengan ese tipo de estructura. Eh, y de hecho, en ChatGPT, la parte GPT quiere decir, es una sigla que se refiere a Generative Pre-trained Transformer. Y de lo que vamos a hablar ahora es del Transformer. Entonces, ¿qué es un transformador? Como ya dije antes, es una red neuronal, pero es una red neuronal bastante compleja eh, que tiene varias capas. eh, y pero la capa más importante es la que se llama la capa de atención en verde, y, pero tiene otras capas de las cuales vamos a hablar también. eh, pero lo que, digamos que en este diagrama lo que quiero resaltar es que el transformador es un procesador que recibe estas cadenas de lenguaje o de imágenes y genera otras cadenas de lenguaje e imagen, ¿sí? Entonces, cuando yo le entro un texto
a ChatGPT o lo que llaman un prompt, lo que va a hacer es procesar ese prompt y me va a empezar a generar símbolos, palabras de salida, ¿sí? En forma secuencial. Yo no veo yo no veo que las palabras salgan una a la vez, pero de hecho internamente eso es lo que está sucediendo. Bueno, entonces el primer nivel la primera capa de procesamiento de un transformador es lo que se llama un tokenizador, después, o es lo que se llama tokenización, después viene embedding, después viene la capa de atención, después viene una capa ya vimos, multilayer perceptrons, o sea, esto es una neuronales puras, y hay varias de estas capas de combinación de atención y MLP. Algo muy importante para tener en cuenta en este tipo de procesamiento de información secuencial es que los transformadores están haciendo predicción de una palabra a la vez. O sea, si yo entro, digamos que yo tengo esta entrada, aquí está, es en inglés, tell me something about llamas, punto, ¿sí? Tengo 6 en verde, este es mi prompt en verde. Lo que hace internamente el transformador es que va a utilizar esta entrada, este prompt de entrada, y va a hacer su computación ahí y va a decir la palabra que tiene más probabilidad de seguir a esto que usted me dio es lamas, ¿sí? Entonces, lamas va a ser la séptima palabra. Internamente expando el prompt de 6 a 7 palabras, o sea que voy a tener tell me something about llamas, punto lamas, y tomo eso como la nueva entrada y la próxima predicción que me hace es la palabra are. Esta palabra are la voy a adicionar y así sucesivamente hasta al tener 8 palabras me va a predecir que la novena es domesticated y voy expandiendo así el texto de salida. Esto es lo que sucede internamente en un transformador. Yo no veo que esto suceda así cuando uso ChatGPT, pero esto es lo que está sucediendo, ¿sí? O sea que hay predicción de una palabra a la vez. Esto es lo que hace un transformador. Eh, entonces, vimos que la primera capa de un transformador es lo que se llama tokenización. La tokenización es la conversión de palabras eh, eh, en lo que se llama tokens, o sea, los tokens son fragmentos de palabras. Y esto se hace para facilitar los, los procesos de computación que hay dentro del transformador. Eh, para propósitos de nuestra explicación, vamos a asumir que un token es lo mismo que una palabra, pero en general, muchas palabras tienen un token que es igual, pero hay algunas palabras largas, sobre todo, que hay que fraccionarlas en varios tokens. La puntuación, por ejemplo, un punto y coma, cada uno de estos es un token. Después de tokenización viene lo que se llama embedding, y embedding es extremadamente importante y consiste en convertir una palabra o token en un vector numérico. Un vector es una secuencia de valores numéricos y la idea es definir que estos vectores tengan un determinado tipo de dimensiones, o sea, que la longitud del vector sea de determinado tamaño y que cada una de estas dimensiones tenga un sentido de significado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos acá, si tengo varias palabras como cat, houses, apple, etcétera, cada palabra la convierto a un vector, pero como ven aquí en la parte vertical, estos son los nombres
de las dimensiones o de los atributos de cada uno de los diferentes atributos de cada vector. Entonces tengo aquí varios atributos o varias dimensiones, la dimensión animal, recién nacido, humana, plural, fruta, ¿sí? Y a cada una de estas palabras le asigno un valor que me diga qué tanta intensidad de ese atributo tiene la palabra. Por ejemplo, cat, que es un animal, si puede, si un valor puede variar entre 1 y -1, pues tiene un valor de 0,91 bastante alto porque gato es un animal, ¿sí? De -0,51 porque no es una fruta, y así, etcétera. O sea que convierto palabras a vectores numéricos de acuerdo a unas categorías que me permiten eh, definir o insertarle el significado de la palabra a través de valores numéricos. O sea, los significados los estoy volviendo vectores, valores numéricos o vectores. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué se hace eso? Bueno, esto se hace porque si logro convertir palabras en vectores numéricos, puedo utilizar métodos matemáticos, como por ejemplo álgebra lineal, para hacer comparaciones de palabras, ¿sí? Entonces, si yo convierto, digamos, aquí en este ejemplo tengo una granada, ¿sí? La convierto en un vector numérico de dos dimensiones, dimensión tecnología y dimensión fruta. Pues esto evidentemente es una fruta, entonces es un vector que tiene valores 0, 3, ¿sí? Porque no tiene nada de tecnología. Y por otro lado tengo aquí un teléfono móvil que es puramente tecnología, no tiene nada de fruta, ¿sí? Es un vector que tiene un valor numérico de 3, 0. Y tengo aquí unas cerezas que tienen un valor numérico de 1, 4. Y bueno, esto es totalmente arbitrario, porque pues las cerezas no tienen tampoco nada de tecnología, pero para términos de la explicación. Entonces tengo varias palabras que las he convertido en vectores, ¿sí? Entonces, si yo quiero comparar qué tan similar es una granada de un teléfono, pues yo ya sé como humano qué tan similar o qué tan diferentes son, pero un computador no sabe, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es una operación de álgebra lineal que se llama el producto punto. Puedo hacer el producto punto entre granada y teléfono, entre el vector 0,3 y el vector 3,0. Este es el producto punto y me da un valor de 0. O sea, un valor de 0 quiere decir que estas dos palabras no se parecen en nada, tienen un significado totalmente diferente. O sea, ¿qué fue lo que hice acá? Logré automatizar el proceso de comparación de palabras, ¿sí? O sea, el computador no sabe ni qué es una granada ni qué es un teléfono. Lo único que sí sabe es cómo manejar vectores numéricos y cómo compararlos. Entonces, esto me da esta habilidad de poder comparar los significados de diferentes palabras. Pero también puedo hacer algo más. Puedo hacer transformación de palabras utilizando operaciones vectoriales, eh, suma y resta de vectores. Imagínense que tuviéramos estas palabras, rey, hombre, reina, mujer, las transformamos a vectores numéricos y puedo hacer operaciones como rey menos hombre más mujer, me da un vector que es equivalente a la representación vectorial de reina, ¿sí? Y esto lo pueden hacer, si ustedes tienen, esto se puede hacer con alguna herramienta eh, de de computación matemática sencilla, pueden hacer este ensayo y pueden buscar los vectores correspondientes a estas palabras. Esto funciona, ¿sí? Pero el valor de esto es increíblemente alto porque yo puedo cambiar los significados de palabras
Puedo representar los significados de una oración a través de operaciones vectoriales, de vectores que representan el significado de una palabra. Entonces, voy al concepto de atención de transformadores. Y el concepto de atención es el concepto fundamental de un transformador y por ende es el concepto fundamental de las redes de Large Language Models y de todas las, todos los sistemas de inteligencia artificial generativa funcionan tan bien como funcionan porque tienen ese mecanismo de atención. El concepto de atención lo inventaron varios investigadores en Google eh, y publicaron sus resultados en un artículo en el 2017. Y este fue también un año de transición en la historia de inteligencia artificial y machine learning, porque con la publicación del artículo de atención cambió toda la forma de hacer inteligencia artificial generativa. No toda la inteligencia artificial ni todo el machine learning, sino la inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial que se usa para procesar imágenes, para procesar lenguaje, para procesar sonido. Entonces, ¿cuál es la idea del concepto de atención? Yo tengo este ejemplo acá, dos oraciones. Lo digo, lo hablo en inglés porque yo desarrollé este ejemplo para una presentación anterior en inglés y bueno, por eso lo tengo en inglés acá. I planted an apple, la primera oración, y la segunda, I sent a message with my apple. Y yo tengo un vocabulario eh, muy limitado, que son todas las palabras que están en ambas oraciones, más estas tres palabras adicionales. Este es un vocabulario muy restringido. Y el objetivo es, dado estas dos oraciones incompletas, ¿cómo hago yo para, dado este vocabulario que tengo acá, escoger cuál es la siguiente palabra que más se acopla a cada una de estas oraciones? Entonces, yo sé como humano que si yo digo I planted an apple, pues porque es planted, tiene que ver con planta, entonces es lo que más se relaciona es tree, un árbol. I planted an apple tree. Si miro este, I sent a message with my apple, pues enviar un mensaje es algo que uno hace es con algo de tecnología, ¿sí? Y lo que hay de tecnología acá, bueno, hay un libro, pero generalmente yo ya sé que si es con Apple en mayúscula, eso tiene que ver con un teléfono y escojo teléfono. Esto pues es algo que ni siquiera pensamos al hacer, ¿sí? Pero el reto de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa es cómo automatizo este proceso que como humano hacemos en forma casi sin darnos cuenta, cómo lo automatizo de tal forma que lo pueda hacer un computador, ¿sí? Sin que el computador entienda de verdad qué son los significados de las palabras, sino simplemente un procesamiento mecánico de información. Entonces, algo que es lo que, digamos que el descubrimiento o el fundamento clave del concepto de atención es que el significado de las palabras en una oración es influenciado por las palabras anteriores en la misma oración. O sea, la palabra Apple en esta oración está siendo influenciada por la palabra planted, ¿sí? La palabra planted me está diciendo algo sobre este Apple de aquí. De la misma forma, la palabra message me está influenciando la última palabra acá, Apple, ¿sí? Y cómo, entonces, la misión, digamos, del concepto de atención es cómo
poder transferir ese significado de las palabras anteriores a la última palabra, ¿sí? Y eso es esa automatización de transferencia de información de las palabras de una oración, de las palabras anteriores de una oración, a la última palabra de la oración, es lo que se llama el concepto de atención. Y lo podemos ver más claramente si utilizamos diagramas vectoriales. Y aquí, y para hacer esto, se utiliza pues los beneficios que nos trajo el haber hecho embedding de las palabras, haberlas convertido a vectores numéricos, porque esto permite este tipo de, automatización de la transferencia de información. Entonces, si tenemos estas palabras de los ejemplos, ¿sí? Tenemos la palabra Apple, que aquí es un vector con dimensión 4, 4. Eh, esta es la palabra Apple sin ninguna influencia. También tengo la palabra tree, que tiene acá es un vector con coordenadas 0, 8, y la palabra phone, que es un vector con coordenadas 8, 0, y hay dos dimensiones. Una dimensión de comunicaciones y una dimensión de plantas, ¿sí? O sea, la palabra phone, pues es enteramente comunicaciones. También está la palabra message, que es altamente comunicaciones, tiene unas coordenadas de 6, 1. La palabra planted, que es altamente relacionada con plantas y tiene coordenadas 1, 6. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pues una cosa que puedo hacer perdón, es sumar el vector de la palabra planted a la palabra apple, en un caso, y en el otro caso sumar el vector de la palabra message al de la palabra apple. Entonces, este es el Apple original y este es el Apple modificado por la palabra planted. O sea, como ven, si hacen una suma de vectores, es otro vector, ¿sí? Este es un Apple influenciado por planted, ¿sí? Como ven, este Apple influenciado por planted se acerca más a la dimensión de plantas, ¿sí? Por otro lado está este Apple modificado por message, que es el Apple II acá, que se acerca más a la dimensión de comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que yo tenía la misma palabra en ambas oraciones, pero por las palabras anteriores en esa oración, modifiqué el significado de esa palabra de tal forma que se me va a parecer más a otras palabras del vocabulario con el que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ¿de qué me ayuda eso? Pues si yo hago esta transformación, pero yo solo tengo vectores numéricos, el vector numérico de este Apple transformado lo voy a comparar con el vector numérico de todos estos. Y me va a salir que este vector numérico se va a parecer más al vector numérico de árbol. Y el vector numérico de Apple transformado se me va a parecer más al vector numérico de teléfono. De esta forma puedo entonces escoger cuál es la siguiente palabra en cada una de las dos oraciones, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el concepto de atención a muy alto nivel, pero lo que quiero recalcar es que todo esto son operaciones matemáticas. La inteligencia artificial y más exactamente el machine learning son matemáticas aplicadas. O sea, ahí no hay nada de magia y no hay nada de entendimiento. Un transformador y un modelo de lenguaje no está entendiendo nada del prompt que usted le está haciendo en ChatGPT, ¿sí? Lo único que está haciendo es convirtiendo todas las palabras de su prompt a vectores numéricos y está haciendo operaciones matriciales
eh, sumas, restas de vectores, eh, y está comparando eso con un vocabulario gigantesco. Bueno, por ejemplo, en inglés el número de palabras son como 60.000 para ver esa última palabra que tengo en mi prompt, a qué se me parece más de todas las otras palabras que están en el vocabulario. Eh, entonces, todo esto son operaciones matemáticas. En resumen, la inteligencia artificial, desde el punto de vista técnico, es matemáticas aplicadas. Digamos que es un mensaje importante que quiero que quede de esta presentación. Eh, el concepto de atención, entonces, para resumir, expresa la transferencia de información como una suma ponderada de los vectores de palabras anteriores en la secuencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo estas palabras, yo voy a encontrar una, unos pesos para poderle asignar pesos a esas palabras y hago una suma, la multiplico por cada una de las palabras y hago una suma vectorial que me produce una palabra modificada y esa es la que voy a comparar. Eh, o sea, este xn va a ser modificado y se me va a volver un yn a través de la influencia de todas las otras palabras y de sí mismo. Este es el concepto de atención y como dije, este es el núcleo, este es el corazón de los grandes modelos de lenguaje eh, que se utilizan para lenguaje, para imágenes, video, sonido, etc. Eh, aquí eh, termino la sección de la parte técnica y voy a empezar con los aspectos de riesgos de inteligencia artificial. Pero antes de hacerlo, hago una pausa para ver si hay algunas preguntas. Perfecto. Gracias, Mauricio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si puede levantar su mano en el botón de reacción o simplemente abrir su micrófono y hacer la pregunta. Yo creo que el mensaje de Mauricio es muy importante, de cómo, digamos, esto estamos desmitificando la IA. Es simplemente aplicación avanzada de las matemáticas, y eso hace un poco también reflexionar de que no es que el conocimiento humano vaya a ser desplazado, porque definitivamente todo esto viene de conocimiento humano que hay que seguirlo aprovechando, pero seguramente ya en la parte de los riesgos. Muy, muy interesante la forma en que desmitificas todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Gracias. Otro comentario, bueno, que de hecho puse yo mismo, y es que cuando usas ChatGPT, Mauricio, tú sí ves que el modelo empieza a generar palabra por palabra, no es que sale el bloque de una vez de la respuesta, sino que empieza una a Bueno, una. eso es cierto, sí, 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 sí. Entonces es como que la evidencia de que hay un transformador detrás de esto, ¿no es cierto? Sí, y eso es intencional porque eso en realidad, pues, eso es parte del user interface, ¿sí? O sea, eso no, Claro. es como para, o sea, aunque eso sí está sucediendo, pues eso le da una idea al usuario de que el sistema está trabajando. ¿Sí? Sí, exactamente. Lo Un otro es, comentario, un comentario final. Los 7 investigadores que sacaron el paper de Attention is All You Need del 2017, prácticamente todos eran inmigrantes. Qué buen punto, sí, sí, interesante. Bueno, ya estamos cortos de tiempo. Si quieres, terminamos con la parte de riesgos, que para mí es la parte más interesante de esta charla. correcto. Bueno, listo. Bueno, en la parte de riesgo, voy a empezar con los riesgos de inteligencia artificial a corto plazo. Y esta lista es larga, eh,
pero voy a mencionar los que considero más significativos. El primero, la pérdida masiva de empleos. Esto, eh, muchas personas, hace unos años la gente decía, no, como cualquier tecnología va a haber pérdida temporal de empleos, pero después se van a crear otros empleos y todo va a salir bien, todo se va a compensar. Ahora se está empezando a ver que la tasa de disminución de empleos por inteligencia artificial es mayor que la que genera de nuevos empleos. Por ejemplo, algo que se ve es con el, la capacidad de los modelos generativos de poder facilitar la labor de programación. O sea, las herramientas de programación como la de Copilot de Microsoft son extremadamente poderosas. Y esto está causando impacto, por ejemplo, en personas que acaban de salir de la universidad de estudiar ingeniería de sistemas. Eh, no es- Está causando dificultades en conseguir trabajo. ¿Sí? Y estos son, digamos, empleos a nivel profesional, pero también hay un impacto de empleos a nivel de personas sin educación universitaria. Si, por ejemplo, toda la parte de atención al cliente está siendo impactada. En cualquier website de servicio vemos que hay chatbots eh, que generalmente no sirven para nada porque no resuelven los problemas, pero muchas personas que trabajaban en eh, atención al cliente tienen el riesgo de perder su trabajo. O sea, esta es un área que yo creo que hay que ponerle mucha atención, sobre todo eh, a sobre todo los gobiernos, ¿sí? Porque las empresas que están interesadas, que tienen productos de inteligencia artificial, no están pensando en esto. Pues puede que digan que sí están pensando, pero en realidad no les importa mucho. Pero sí debe ser algo importante para personas que están responsables de políticas de empleo, políticas sociales. La segunda área de impacto a corto plazo, o que ya a corto plazo quiere decir que nos está impactando ya, es la información intencionalmente falsa, o sea, todo lo que es fake news. Eh, Esto se utiliza de varias formas y puede tener, está teniendo un impacto serio en cómo afecta a sistemas democráticos, ¿sí? Si una sociedad se llena de información falsa, eh, la gente empieza a perder confianza en las instituciones. No sabe si lo que le están diciendo es cierto o falso. Y hay agentes, hay personas que intencionalmente pueden estar introduciendo información falsa para metas egoístas, ¿sí? Eh, y ya hemos visto muchos casos, inclusive de miembros del gobierno aquí en los Estados Unidos, que los han suplantado con videos y voz generados por inteligencia artificial. Eh, el tercer punto es la necesidad excesiva de recursos eh, como energía, sobre todo energía, porque la inteligencia artificial generativa requiere grandes capacidades computacionales. Eh, Estamos viendo, vimos ahora que todo lo de inteligencia artificial generativa es manejo de vectores y matrices y redes neuronales. Para poder hacer todas las operaciones matemáticas que se requieren hacer, es necesario tener chips que tengan la capacidad de procesamiento paralelo. Estos son los que se llaman los GPUs, Graphical Processing Unit, que son el tipo de chips que producen compañías como Nvidia y AMD. Estos chips que tienen una alta capacidad computacional y que son los que se usan en los nuevos centros de datos que se están construyendo cada día en forma más acelerada, consumen muchísima energía. Por ejemplo, uno de los últimos centros
de datos que construyó una de las compañías del Silicon Valley consume 4 gigavatios de energía. Eh, 4 gigavatios es más de lo que producen las presas más grandes hidroeléctricas que hay en Colombia. Sí, o sea, un solo centro de datos. Eh, para el año 2026 se estima que el consumo de energía combinado de los centros de datos usados para inteligencia artificial sea mayor, tenga un consumo mayor al de todo Japón. Entonces, esto es en realidad algo para preocuparse porque este uso de energía eléctrica está en oposición a otro problema grande que tenemos en el mundo, que es el cambio climático. Estamos tratando de controlar el cambio climático limitando el uso de energías con CO2, pero la demanda de energía eléctrica es tan grande que no se puede limitar la generación de energía con combustibles de carbón, con CO2, porque si no, entonces no se puede cumplir esa demanda. Entonces, ahí hay un proceso complejo que es necesario tener en cuenta. No nos damos cuenta, eh, ninguno de nosotros individualmente podemos resolver estos problemas, ni el cambio climático, ni la demanda de energía, pero el hecho de que no los podamos resolver no quiere decir que no existan estos problemas. Y yo creo que hay que tener, hay que ayudar a que haya más conciencia social de que todo tiene un costo, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial, así no la ofrezcan gratis, no es que sea gratis, por ejemplo, con respecto al impacto en el cambio climático. Bueno, otro riesgo es la confianza excesiva en los resultados de los sistemas de inteligencia artificial generativa. O sea, muchas personas utilizan estos sistemas y asumen que todo lo que respondan es información totalmente correcta. En general, lo que responden es correcto, pero a veces se equivocan. Y uno nunca sabe cuándo se van a equivocar. Eso es lo que se llama alucinaciones. Si estos sistemas se utilizan para cuestiones críticas eh, y cuestionables, por ejemplo, ¿qué tal estar utilizando esto para tomar decisiones en un juzgado, de si una persona es culpable o no, de qué condena darle, o si se empiezan a utilizar para consultas médicas críticas o para asesoría psiquiátrica, eh, puede generar problemas y de hecho ya se están viendo este tipo de problemas. Otro tipo de impacto que tiene que ver con lo que mencionó Manuel en su comentario es el decaimiento de capacidades cognitivas y esto especialmente relacionado a los niños. Eh, si los niños se acostumbran todo el tiempo a estar utilizando inteligencia artificial generativa, no sabemos cuál es el impacto de eso. O sea, estamos eh, entrando a un territorio desconocido. Entonces yo creo que es algo que es importante tener en cuenta. Y hubo un estudio reciente en el MIT en que se tomó un grupo de estudiantes eh, y se les asignó que escribieran un artículo y este grupo se dividió en tres. A un grupo le dejaban usar inteligencia artificial generativa, a otro le dejaban utilizar solamente búsqueda y a otro grupo no le dejaban utilizar ningún computador. Y les hacían escaneos de resonancia magnética del cerebro antes y después del estudio. Eh, lo que se encontró es que los estudiantes que utilizaban inteligencia artificial generativa a través de las resonancias magnéticas, se vio que no generaron ningunas conexiones nuevas en el cerebro. O sea que el cerebro casi no se activó durante este proceso de la elaboración de los artículos, de los ensayos. En los que usaban eh, búsqueda, hubo algún aumento de conexiones, de actividad neuronal,
Y en los que no utilizaron ningún tipo de computador, la actividad neuronal fue bastante alta. O sea que básicamente se tomó una radiografía de lo que estaba pasando en el cerebro y se notaba un cambio importante. Pero lo otro que hicieron fue que le hicieron preguntas a los estudiantes para que trataran de eh, acordarse de pasajes o de oraciones que habían escrito en sus artículos. Los que utilizaron ChatGPT no se acordaban de nada de lo que escribieron, porque no lo escribieron ellos. Los que utilizaron búsqueda se acordaban algo y los que no utilizaron computador sí podían acordarse bastante. Yo creo que este estudio es bastante significativo, o sea, nos da, digamos, como una alarma del impacto cognitivo que estas herramientas pueden tener. Eh, los riesgos a mediano y largo plazo tienen que ver con algo que se llama la inteligencia artificial, eh, artifici- Artificial General Intelligence, AGI. ¿Y qué es esto? Esto es inteligencia artificial que iguala o sobrepasa las capacidades humanas para efectuar cualquier tarea. Y esto trae un nivel de riesgo muy alto porque nunca hemos vivido con seres eh, vivos o máquinas que sean más inteligentes que nosotros. Eh, la inteligencia artificial generativa todavía no existe. Y hay debate entre los expertos de cuándo va a estar disponible. Hay unos que dicen que nunca va a estar disponible, otros que en algunos meses, otros que en algunos años. Pero digamos que el hecho de que pueda suceder es problemático y hay un problema que planteó un ejemplo muy interesante, de un escenario interesante que planteó Stuart Russell. Stuart Russell es el autor, digamos, del libro más importante de inteligencia artificial, libro de texto, que es el libro de Stuart, de Russell y Norvig. Y él dice, mire, el problema del gorila es que los gorilas, que son animales extremadamente más fuertes que un humano, mucho más grandes que un humano, sin embargo, son animales que están en los zoológicos, ¿sí? Que los humanos controlan. Eh, ¿Qué tal que nosotros estemos viviendo con unos seres artificiales que sean... bueno, y la pregunta es, ¿por qué los humanos controlan a los gorilas si son una especie mucho más, de tamaño mucho más pequeño? La razón es porque tienen un cerebro mucho más grande, más potente que los gorilas. ¿Qué pasa si estamos con seres posiblemente artificiales que tengan un cerebro mucho más potente que un humano? ¿Acabaremos como los gorilas? Es la pregunta que se hace Russell. Bien, Mauricio, ya estamos sobre el tiempo. ¿Queda alguna Y, otra diapositiva? Sí, ¿Perdona? sí, estamos casi sobre tiempo, entonces si quieres que... dale con ese. Pérdida de control es importante. Bueno, entonces el problema esencial de la Artificial General Intelligence es la pérdida de control, ¿sí? Aquí menciono algunos escenarios, pero de pronto no hay tiempo de tratarlos, pero eh, quiero hablar un poquito de qué se puede hacer frente a los riesgos serios. Eh, el primero es que hay una conciencia social, o sea, de que en general como sociedades estemos conscientes de que esos riesgos están ahí y de que es necesario que nuestros gobiernos tomen acciones. Eh, por otro lado, es importante que las compañías y los grupos de investigación que trabajan en inteligencia artificial hagan grandes inversiones en seguridad de inteligencia artificial, porque es posible construir máquinas de inteligencia artificial, en teoría, que no pierdan control, ¿sí? Pero para esto hay que hacer cambios en los diseños de las máquinas. Y es necesario que haya medidas de gobernanza a nivel nacional e internacional. No solo se puede a nivel nacional porque hay una competencia entre naciones.
China y los Estados Unidos compiten. Hay una guerra de competencia en inteligencia artificial. Si no hay cooperación, estos peligros y estos riesgos van a aumentar. Hay visiones divergentes y aquí hay algunas referencias. Unos creen que no va a pasar nada, que todo va a estar bien y otros creen que va a haber problemas serios. Mi opinión es que estamos entrando a un territorio de alto riesgo y bueno, aquí hay unas citas que reflejan ese pensamiento, pero termino acá. Eh, Sé que el hablar de riesgos no es algo que generalmente nos guste, pero creo que es algo bastante importante. Y bueno, doy gracias a todos ustedes por su atención y si hay tiempo para más preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido increíble toda la información que nos has transmitido y la visión que nos proyectas es increíble. Gracias. Yo tengo que dejarlos en 2 minutos, pero todavía tenemos tiempo. Si puedes quedar con ellos y responder las preguntas, yo me retiro, pero pueden seguir hablando ustedes si quieren, si tienen alguna pregunta. Yo tenía un comentario, Mauricio, y es, de alguna manera, estos riesgos que presenta la inteligencia artificial, también, digamos, a nivel humanidad, estuvieron presentes con el surgimiento de la energía nuclear. Y a pesar de todo, hemos logrado controlar la energía nuclear, a pesar de y la energía nuclear podría ser la solución energética a la inteligencia artificial. Y de hecho, muchas empresas están adquiriendo. Microsoft compró una planta, pero ya no sé, en Pensilvania, que estaba abandonada. La energía nuclear se convierte en una alternativa energética para alimentar los modelos. Pero yo lo que creo, tratando de ser optimista, es que así como la humanidad ha logrado hasta ahora, no nos hemos destruido, logrado controlar la, la, la energía nuclear, yo creo que la humanidad está en capacidad de controlar los riesgos de la inteligencia artificial. Sí, son puntos muy importantes, Hernando. Entonces, comenzando por el segundo, sí, yo estoy de acuerdo que la solución a la parte energética debería ser incrementar el suministro de energía nuclear. Eh, Respecto a la capacidad, en cuanto a controlar sistemas avanzados de inteligencia artificial, comparándolo con energía nuclear, diverjo de tu análisis porque la inteligencia artificial es muy diferente. Los sistemas de energía nuclear no se controlan, no toman decisiones ellos mismos. Eh, o sea, una bomba atómica no se dispara ella misma, alguien tiene que tomar la decisión. En los sistemas de inteligencia artificial con alta capacidad, parte de lo que hacen es que pueden tomar decisiones autónomas, por un lado, y por otro lado pueden clonarse, o sea, un sistema de inteligencia artificial puede crear una copia de sí mismo y puede crear muchas copias. Entonces, estos son dos aspectos que hacen que la inteligencia artificial sea muy diferente a la otra tecnología peligrosa, de gran peligro, que es la tecnología nuclear. Eso es importante, creo, tenerlo en cuenta. Válido el punto. Gracias, Mauricio. Mauricio, Sí, adelante. el tema de la energía, el cálculo que se dice, los 8.000 millones de consultas en Google, cada una genera algo así como 0,02 gramos de CO2. Es un tema discutido, ¿no? Microsoft dice que no tanto, que equivale al consumo de la energía de 19.000 casas al día, ¿no? Yo hice ese cálculo. Después le pregunté a ChatGPT y dijo que 17.000, entonces no estaba como tan lejano de ese cálculo. Y eso dio pie a la creación del grupo Green Software, que tú lo debes conocer. Green Software es un grupo, software verde, que habla que la algoritmia está relacionada con el agua, como tú lo acabas de mencionar, y hace que el desarrollo de software en la nube, donde un modulito puede ser consultado miles o millones de veces al día,
En el modelo de desarrollo de software se debe contemplar el consumo energético del algoritmo. En Uniminuto, yo estuve decano ahí mucho tiempo, trabajamos y se generó un dispositivo para medir esa energía, ¿no? Y intentar, y esos son por los intentos, de ver cómo en el modelo de desarrollo, porque se convierte en un concepto ético de la ingeniería de sistemas en el desarrollo de software, ¿no? De tal manera que tiene una implicación grande y me gustó mucho que hubieras hablado del tema del agua, porque pues uno tiene sus pensamientos y pues los valida con personas como tú que lo acabas de mencionar. Y sí es un tema de altísima importancia en el desarrollo de la ingeniería de software. Quería comentar eso y agradecer lo que nos contaste hoy, que fue verdaderamente muy interesante, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Paula, tienes la palabra. Pues nada, primero muchísimas gracias porque es estupendísimo toda la información. Y yo quería añadir una cosa a lo que estaba diciendo Hernando, y es que y matiza mucho la diferencia entre los riesgos de cualquier otra tecnología que hemos tenido que controlar y que hemos tenido la capacidad de controlar y esta. Y es que em, no solo, como decía Mauricio, la, la inteligencia, la parte de la energía nuclear, alguien tenía que dar el botón, sino que solo tenían acceso al botón personas que se habían formado muchísimos años con respecto a los riesgos y a las oportunidades que tenía el manejo de la energía nuclear o el manejo de la energía atómica o el manejo, pero hoy en día la inteligencia artificial está en manos de la generativa, está en manos de todo el mundo y de sí misma. Y ya ha habido casos en que los desarrolladores han tomado medidas para evitar que la inteligencia artificial hiciera determinadas cosas y la propia inteligencia ha levantado esas medidas por su cuenta para actuar para- por encima de lo que le habían programado los desarrolladores. Entonces, sin llegar, estando todavía lejos, que no sabemos qué tan lejos de la inteligencia artificial general, los riesgos están ahí. Y también un riesgo muy importante es que la ética de la inteligencia artificial, em, la ética muchas veces viene a ser como un discurso muy superfluo, ¿no? Como muy filosófico. Pero la ética de la inteligencia artificial es tangible en la medida en que todas las decisiones que tome la inteligencia artificial pueden afectar derechos de las personas. Y ahora mismo, esta inteligencia artificial está en Estados Unidos, pues las órdenes ejecutivas que tomó Trump ahora en julio le piden a la inteligencia artificial que no corrija los sesgos que tratamos nosotros de corregir con normas como la europea o con otras normas como la australiana, las que hay en Latinoamérica. Le pide, habla de la inteligencia artificial woke como una inteligencia tendenciosa que va en contra de la verdad y que quiere vender un discurso progresista y entonces le da la orden a la administración pública de que no puede contratar con ninguna inteligencia artificial que tenga corrección de sesgos, ni que tenga en cuenta el cambio climático, ni la igualdad, ni la equidad. O sea, que los riesgos sin tener que pensar en como que vayamos a acabar la humanidad, que es un riesgo, bueno, que existe como que vuelva a haber otra bomba atómica, pues que existe, los riesgos son mucho más tangibles y más a corto plazo y afectan de manera muy especial a los colectivos vulnerables. Y es algo que tenemos que estar alertas porque no se trata de sobreregular, pero tampoco de dejar al libre albedrío las inteligencias artificiales y lo que pueda pasar luego. Así que muchas gracias por la conferencia que estuvo excelente y ojalá tengamos la oportunidad de seguir tratando esto. Estoy de acuerdo con tus comentarios y muchas gracias. Hago un comentario a tus comentarios y es que
en la parte ética, eh, algo muy interesante que está sucediendo es que algunos de los investigadores que están trabajando en seguridad y en cómo tratar de controlar máquinas altamente inteligentes, es utilizar, es hacer entrenamiento ético y moral de las inteligencias artificiales. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, algo que han ensayado es alimentarlos de cuentos de niños, de novelas, donde hay digamos, mensajes morales y éticos muy claros, ¿sí? Con la idea de tratar de influenciar la estructura de razonamiento que se crea ahí dentro de eso. Quién sabe si eso tenga éxito, pero de todas maneras eh, hay gente pensando en eso. Sin embargo, eso no es el mainstream pues los puntos que tú mencionas son correctos, en mi opinión, pues. Listo. ¿Alguna otra sugerencia, comentario que le quieran hacer al señor Mauricio? Solamente un comentario, Mauricio, en ética, en la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, se crearon los principios éticos de la ingeniería colombiana, ¿de acuerdo? Se está trabajando con filósofos, se ha sacado en la silla un documento sobre ética digital, pero hay un término que hemos venido trabajando. No nos parece que sea hablar ética de la inteligencia artificial, sino ética de quienes desarrollan o usan la inteligencia artificial. Es decir, el concepto es humano totalmente. No podemos pensar que el sensor del carro autónomo tome decisiones preestablecidas, aquella cosa que se dice que ya no puede frenar, va a atropellar a la familia y al otro lado hay un precipicio, entonces, ¿cómo está programado? Un filósofo en el grupo de ética digital nos dijo, no, 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 en ese momento debe lanzar un dado en su lenguaje, ¿no? Mm. Un número aleatorio, el sensor. Una vez se va para el precipicio y otra vez se va sigue derecho. Y en la máquina moral de MIT que pregunta qué hacer, hay gente que dice, no, yo compro un carro que siga derecho, ¿no? No sé si han visto la máquina moral de MIT. No, Entonces, no. sí, existe, búsquenla, ¿no? Donde están preguntando, así, máquina moral de MIT, está preguntando a la gente cómo se debe comportar el sensor en muchos casos, en casos diversos y tal, pensando en la ética. La moraleja que hemos pensado es, no, no, no es posible programar la ética. Ese es un concepto absolutamente humano, es Mm. decir, de los que la trabajan, ¿no? Hago eso por lo que el mención que hizo, es que no está el nombre de la ingeniera que acaba de preguntar. Sí, ¿cómo estás? El tema de la Paula, ética. Hola, sí. sí, ¿cómo estás? El tema de la ética, digamos, tiene una dialéctica fuerte. No es como lo dijiste, solo la parte filosófica, sino el tema práctico, que es básicamente el respeto por el otro, ¿no? El otro, ¿no? Sí, Y en ingeniería el otro es la sociedad. Bueno, ese es un tema que se está trabajando mucho también para comentarlo, no está en el vacío. ese me parece muy importante y sí, yo creo que ahí, desafortunadamente, hay una brecha grande entre lo que se necesita y lo que se está haciendo. Porque, pues, digamos, en los centros de investigación, la mayor parte de los recursos se utilizan es para desarrollar productos sin pensar mucho en la parte ética y moral. O sea que eso es algo que requiere mucha atención. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Manuel, Mauricio. Pues nosotros desde Uniandinos seguimos muy inquietos con todos estos temas desde diferentes orillas porque a través de mm, unos grupos que los denominamos capítulos y desde nuestras comunidades internacionales precisamente motivamos para que estemos no solo al tanto, iba a decir como a la vanguardia, pero no, apenas estamos ahí como, digamos, siendo actores desde diferentes orillas,
sumándonos a los temas. Hace 2 años comenzamos en un congreso en Barranquilla, precisamente de inteligencia artificial y demás, que todos los días salen nuevas cosas. No sé si vieron la noticia esta semana, Manuel, hablando de educación y de cómo ciertas universidades van a tener una a ChatGPT para revisar algunos temas académicos y cómo la evaluación ya se tiene que pensar y mirar en otros ámbitos, porque ya no es solamente un resumen o no solamente es una disertación o hágame un texto sobre cualquier tema que haya comprendido, porque ya se está limitando es a que se le hace a través de inteligencia artificial el texto y ni siquiera lo leen, sino que se da por sentado de que ese es su pensamiento. Resulta que no, que ni siquiera han comprendido algunas aristas en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su ayuda en estos temas. Con mucho gusto y gracias. Y esto le queremos agradecer a todas las personas que participaron en estas charlas con expertos. Mauricio, muchas gracias. Muy interesante este tema. Vemos que es de mucha historia y de seguir investigando un poco más. No siendo más, los sigo invitando al que participen en el Global Picnic de cada país o que se postulen para ser líderes y seguir gestionando el tema del evento. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Oye, dónde se postula uno a todas estas? Si quieres, voy a dejar en el chat mi número y les envío el link y podemos empezar a gestionar temas de piezas o convocatorias. Súper. Elkin, ¿tú estás en Panamá? ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en Panamá ahorita. Esto ahora también te conecto con la gente ahí en Panamá para que apoyes a Ana en Panamá. Gracias. Súper, gracias, Hernando. Gracias, Mónica. Sí, Mónica. Sí, señor. Listo. Les estoy dejando mi correo y mi número. Listo, listo. Listo, no siendo más. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Vale, gracias. Chao. Gracias, Mónica, que estés bien. Gracias. Un Hasta abrazo. luego.